Bienvenidos a Criterio en Perspectiva. Hoy abordamos un tema que separa a los profesionales que solo ganan dinero de los que construyen un legado, el blindaje patrimonial. En un entorno de volatilidad, la pregunta no es cuánto ganas, sino cómo proteges lo que has construido. Nos acompaña Kelly Joana Rincón, experta en estrategias internacionales y de patrimonio en moneda extranjera. Kelly, bienvenida. Gracias, Jay. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, me siento muy feliz de poder transmitir mi conocimiento en este espacio. Y bueno, nada, pues me quiero presentar rápidamente. Yo soy Kelly Joana Rincón, consultora en toda la parte de planeación financiera, tributaria. Manejo todo un tema de finanzas personales, ahorro e inversión y bueno, toda la parte también de planeación hacia el retiro, la jubilación. Efectivamente, como dijo Jake, me especializo en inversiones en moneda fuerte, en ser estratega patrimonial en moneda fuerte. Y bueno, en este espacio, pues la idea es abordar un poquito como las estrategias que efectivamente desde mi experiencia he visto con estos diferentes profesionales a lo largo de mis asesorías. Excelente, qué bien. Una muy buena carrera que has venido construyendo, Kelly. Em, Sí, de acuerdo. Gracias. Quiero empezar esto bajo un enfoque crítico, Kelly. Y para ello quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuál crees que es ese error de mentalidad más común que ves en los profesionales exitosos que, a pesar de sus altos ingresos, no logran una verdadera estabilidad financiera? Bueno, yo creo que el error que más veo y realmente lo veo todo el tiempo es como el común denominador. Es que confundimos lo que ganamos con lo que tenemos, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, estar sentada con un gerente que gana, no sé, 30, 50 millones al mes, pero puede tener patrimonio neto cero. ¿Por qué? Porque realmente creo que es algo cultural, especialmente no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y es que cada vez que sube nuestro ingreso, pues efectivamente también sube el gasto exactamente igual. Entonces, claro, el carro mejora, el apartamento mejora, las vacaciones mejoran, pero pues el patrimonio queda quieto, estancado. Y realmente, desde mi óptica como planeadora, eso no es éxito financiero. Yo creo que eso es como más bien una ilusión más costosa, ¿no? O sea, como porque realmente la persona puede ahorita ganar bien, depende de su único ingreso, pero el día que lo pierda, pues ese estilo de vida en cuestión de días se viene abajo. Sí, eso es muy cierto, Kelly. Em, es una ilusión, como lo acabas de mencionar, que día tras día lo que va haciendo es llevándonos a una cúspide un poco más cara en la medida en que también el bolsillo va creciendo. Pero es ese ejercicio en donde el día de mañana, si bien dejo de percibir y recibir esos ingresos, pues se van a ver muy afectadas en mi calidad de vida. Kelly, siguiendo esta idea, ¿cómo podríamos definir hoy el criterio de estabilidad? ¿Es solamente ahorrar o implica en reestructurar el cómo entendemos la seguridad monetaria? Bueno, yo pienso que es como, no sé, entender que depender de una sola moneda o de una sola economía, por decirlo así, pues es como una apuesta, ¿no? O sea, no es una estrategia. Entonces, en Colombia, digamos, yo puedo estar bien hoy, pero mañana el peso pierde como, no sé, un 15, un 20% de su valor y ya lo hemos vivido, ¿no? O sea, eso no es estabilidad real, es tener mucho dinero en el banco y es tener un patrimonio que sobre, o sea, no, eso no es como, yo tengo mi cuenta, la tengo llena de ceros, ok, eso está bien, hace parte de una buena planeación, pero realmente es como tener un patrimonio que sobreviva sin importar lo que pase aquí. Ok, excelente. Kelly, muchos temen en invertir como por esa falta de conocimiento. ¿Por qué la educación financiera debe ser vista entonces como esa primera gran inversión antes de nosotros poner dinero en el mercado?
Bueno, eso es un muy buen punto, Jay, porque yo siento que la educación financiera realmente, o sea, no es para saber más. Siento que es un tema más como para tener menos miedo y también para identificar muchos patrones financieros que seguramente yo he venido replicando de mi familia, de mi entorno, ¿sí? De nuestro país. Entonces, como volverme el observador, por decirlo así, de esos patrones, es también lo que me da esa claridad para efectivamente a través de esta educación financiera, pues yo no paralizarme por miedo. Entonces, cuando entendemos cómo funciona el mercado, dejamos de vender cuando hay pánico, incertidumbre por una corrección en el mercado. Y dejamos, por decirlo así, como de perseguir la inversión de moda o realmente yo le llamo como la inversión de manada, ¿no? Lo que me recomienda el tío, el abuelo, el jefe, el amigo del trabajo. Y empezamos realmente a tomar decisiones con criterio propio y no pues con ansiedad. Te preguntaba, Kelly, ¿por qué para un profesional tener una estrategia patrimonial dejó de ser un lujo? Y más como se llevó en lugar de ser un lujo a convertirse en una necesidad básica para la gestión del riesgo. Ok, bueno, yo siento que es como, o sea, no es solo acá en Colombia, realmente es algo cultural a nivel Latinoamérica y yo siento que efectivamente esto dejó de ser un lujo para unos pocos, ¿cierto? Sino se volvió una necesidad básica, punto, para todos. A eso hay que sumarle que estamos en la era de la información, ¿no? Es decir, hoy en día encontramos muchas herramientas que seguramente en el pasado no encontramos a un solo clic. Entonces, yo siento que a veces la inflación no pide permiso, la devaluación no espera que estemos listos. Si mi dinero está 100% en pesos colombianos, pues cada año que pase, estamos perdiendo poder adquisitivo, aunque el número en la cuenta se vea igual. Por eso, pues uno lo ve año tras año, cada año necesitamos más dinero para comprar exactamente lo mismo. Eso es la devaluación. Entonces, una estrategia en moneda fuerte no es un capricho, sino realmente es una protección básica. O sea, ya no es, como tú lo decías, ya no es un lujo, sino realmente es una necesidad fundamental en nuestra planeación financiera. Súper. Kelly, ¿es entonces posible para un profesional promedio protegerse de esa devaluación? ¿Es posible que un profesional, sin ser un experto en mercados financieros, le pueda dedicar unas pocas horas diarias a ese ejercicio de protegerse de la evaluación? Sí, completamente. Hoy en día existen varios vehículos o instrumentos financieros regulados que trabajan solos una vez yo los configuro. No necesitamos revisar mercados todos los días ni ser economistas. Necesitamos realmente, yo siempre digo, es tomar la decisión inicial con ese criterio y dejar que el tiempo haga el trabajo, porque también eso es otra cosa. O sea, a veces siento que somos muy cortoplacistas en temas de ahorro e inversión, pero realmente las inversiones reales y seguras tienen algo y es que la magia son el interés compuesto y el largo plazo que genera un efecto multiplicador sobre nuestro dinero. Entonces, es importante permitir pues que el tiempo haga su trabajo. Y eso es exactamente lo que hacen las personas que construyen patrimonio real, esperan el tiempo, o sea, están dispuestos a eh, asumir ese proceso, que realmente, o sea, yo entiendo que no es el más cómodo, no es el más bonito, porque, claro, yo a veces lo veo y, bueno, voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a invertir, pero voy a ver eso en, no sé, 10 15 20 años, mucho tiempo. Pero ¿por qué si asumimos una deuda como, por ejemplo, un crédito hipotecario, un leasing al mismo tiempo, ¿no? Y a unos intereses mucho más altos. Entonces, realmente es como em, sentarme y efectivamente saber que lo que yo necesito para hacerlo simplemente es voluntad y ni siquiera necesito montos altos porque hoy en día creo que hay muchos instrumentos financieros que han rompido esa barrera en donde antes las inversiones eran para estos patrimonios muy grandes, entonces hoy en día puedo hacerlo algo muy acorde a mi ingreso, por decirlo así, pero lo importante es que primero yo tenga la voluntad.
Y segundo, pues que tenga la disciplina. Y tercero y no menos importante, que tenga la guía y el acompañamiento pues de alguien que conoce, o sea, tener una asesoría personalizada, porque al final el que yo tenga un acompañamiento, una asesoría de alguien que conoce o que ese es su trabajo, pues me va a permitir de cierta forma cortarme el camino y no cometer errores versus a que yo lo haga solo a mi manera o a través de inversiones que están de moda, o del video que vi en TikTok o en Instagram. Em, Qué pena, Kelly, me doy este espacio como para poder saludar a las personas que nos ven. El día de hoy estamos Claro en un que sí. formato diferente, si bien se dan cuenta. Estamos grabando de manera remota y que será también una oportunidad para permitir que este espacio vaya a mayor gente en la medida en que pues, también podemos participar con personas expertas como Kelly desde la distancia. Estamos rompiendo barreras, estamos rompiendo esquemas y de esta manera también configuramos la forma en cómo podemos llegar a los demás y en cómo otros nos pueden, desde sus conocimientos y su experiencia, llegar a otros. Gracias, Kelly. Te quiero preguntar otra cosita que también, y lo mencionas mucho, es ese tema de que hay algunos vehículos regulados que nos permiten a nosotros, por ejemplo, a través de pilotos, tener como esa cercanía con el mercado mismo, con el mercado financiero, y uno de esos vehículos regulados podría ser, por ejemplo, la apertura de una cuenta internacional que hoy por hoy ya están relativamente muy fáciles de poderse abrir. Entonces, para quienes están como pensándose y alineándose en estas oportunidades, es importante que tengamos no a un experto necesariamente de nuestro lado o de nuestra compañía, pero sí es importante que tengamos a nuestra parte esa persona que nos pueda guiar y que nos pueda enseñar en ese ejercicio de aprender sobre educación financiera. De Kelly, acuerdo. a nivel, gracias, a nivel de gobernanza personal, ¿qué porcentaje de un patrimonio debería estar diversificado en mercados internacionales para considerar que tengamos un blindaje real de nuestro dinero, de nuestro patrimonio? Ok, bueno, normalmente lo ideal es que empecemos a crear ese hábito, ¿cierto? Y siempre yo recomiendo empezar por un 10% de mi ingreso, ¿cierto? Si yo puedo un 20, un 30, maravilloso. Ahora, de eso que yo invierto o ahorro, lo ideal es que el 40 o el 60%, pues, de ese patrimonio esté diversificado internacionalmente. No todo afuera ni todo adentro, ¿cierto? O sea, es como encontrar ese equilibrio que me permita tener liquidez local para mi vida cotidiana, mis hábitos de consumo diario, o sea, lo normal de todos, ¿verdad? Pero también una protección global para el futuro. Entonces, si hoy yo tengo todo concentrado al 100% en Colombia, bueno, creo que ya ahí sabemos por dónde empezar. Ok, gracias. Existe entonces, Kelly, un mito que está, o sea, es un mito donde nos dicta que estas inversiones son solamente para millonarios. Em, ¿Qué opciones prácticas existen hoy para que profesionales que quieran empezar a construir capital en los mercados externos puedan empezar a verlos como una opción? ¿Qué opciones prácticas existen? Ok, bueno, como te mencionaba, hay muchos portafolios. Realmente yo le llamo es como ingeniería financiera, ¿no? Es como diseñar el portafolio que se adapte a mi escenario y a mi presente puntual con el dinero. Mm, entonces yo creo que hoy en día hay muchos portafolios, muchos productos financieros que efectivamente pues han roto esa barrera, porque antes las inversiones eran para estas carteras gigantes y era para muy pocos. Entonces, hoy en día como que todavía creemos que funciona igual y siento que esto nos está costando pues también mucho dinero. Estamos perdiendo dinero porque hoy podemos acceder a mercados internacionales con montos que antes eran impensables, como te decía anteriormente. Yo siento que no hay un monto grande o pequeño, realmente la diferencia es la disciplina y la constancia con la que lo hacemos. Hoy en día encontramos seguros con componente de ahorro, brokers regulados, fondos indexados, entonces
yo siento que si bien la tecnología ha tenido mucho que ver, como desde la pandemia, porque ha democratizado mucho el acceso. Y bueno, el único costo real hoy no es el monto mínimo de entrada, sino es cada mes que yo pues siga postergándolo, ¿no? Que siga esperando, porque nunca va a haber un momento ideal, o sea, siempre yo insisto, o sea, hay que atrevernos, hay que lanzarnos y efectivamente pues romper estos patrones de la inacción, porque es uno de los patrones que comúnmente más me encuentro en mis asesorías y es que lo postergamos, no, mañana o en un mes o en un año o cuando me suban el sueldo, pero realmente creo que no hay un momento que sea perfecto, sino es como comprometernos con nosotros mismos y hacerlo, porque al final es un compromiso en donde yo me estoy pagando a mí mismo primero y es invertir ese orden, ¿no? Porque claro, yo recibo el ingreso y al final dejo el ahorro. Entonces, cuando lo dejo al final nunca va a quedar, obviamente, pero cuando yo cambio ese orden y primero ahorro, primero invierto, primero me pago a mí mismo y ahí sí gasto, esto automáticamente que se vuelve un hábito. Y hoy en día encontramos portafolios que me permiten estar invertido en el S&P 500, en el Nasdaq 100, que es como toda la parte tecnológica, en mercados emergentes como la India, en oro, en Bitcoin. Entonces, realmente hay muchas opciones disponibles hoy en día en el mercado. Dices algo que es muy importante que podamos acá recuperar, y es que hoy en día, para una persona que no, digámoslo así, sobrevive desde sus ingresos, sino que tiene ciertamente unos ingresos tales que le permiten tener una comodidad, es imperdonable que estas personas aún persistan en la inacción. Deberían tomar desde ya esa visión de objetivamente aprovechar el fácil acceso que tenemos hoy en día a los mercados internacionales y a la misma dinámica que ha permitido las tecnologías de democratizar ese acceso a esos mercados. Entonces, sí es algo que relativamente no podemos estarlo, digámoslo así, perdonando tan fácil de una persona que quizás fácilmente puede acceder a esos mercados. Entonces, concuerdo contigo y que para ello pues se necesita precisamente de estrategia, de planeación, ¿sí? Lo mencionas, o sea, recibo mis ingresos y lo primero que hago es generar gastos en lugar de primero pensarme en esos ahorros, en esas inversiones. Entonces, hablando de estrategia, Kelly, ¿cuál es como esa diferencia técnica entre especular en la bolsa y construir patrimonio sólido? ¿Cómo influye ese tema del interés compuesto aquí? Bueno, yo siento, Jay, que especular es como, no sé, apostar a que algo suba rápido para salir con ganancias, ¿cierto? O sea, estilo trading, por decirlo así. Mientras que Sí, construir patrimonio es completamente diferente porque pues es elegir activos que me generen un crecimiento a largo plazo, un crecimiento sostenido y sostenido. bueno, dejar que el interés compuesto haga su trabajo en el tiempo. Entonces, uno me da adrenalina, ¿cierto? Me da como esa inmediatez, pero el otro me da libertad, o sea, y no son lo mismo y no se parecen. Y esto lo veo mucho y algo a lo que mencionabas anteriormente, y es que yo me he encontrado con profesionales de altos ingresos que se ganan 30 millones de pesos y fíjate que no les queda ni un millón para ahorrar. Imagínate, o sea, yo digo, eso no es crear patrimonio, eso no es tener una planeación, eso es realmente tener una apuesta en cualquier momento que se puede caer. Como también he encontrado personas que, no sé, se ganan 2, 3 millones, 4 millones de pesos, pero pueden ahorrar el 30, el 20% de sus ingresos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el tema de ahorrar, el tema de crear patrimonio, el tema de invertir, no es una cuestión de ingresos, es una cuestión de mentalidad y es una cuestión de disciplina con nosotros mismos. Sí, tienes todísima la razón, Kelly. Esto es una cuestión misma de tener al tiempo a mi favor, por ejemplo, de ser Total. estratégico, de ser paciente, de pensarnos en que los activos nos permitirán ese crecimiento, ¿sí? En el tiempo mismo. Y eso es verdadero patrimonio. Mm, Kelly, en tiempos de riesgo,
¿cuáles son como esos factores, dos, por ejemplo, cuáles son como esos dos factores no negociables, esos factores no negociables que todo profesional debe evaluar antes de elegir un vehículo en esa inversión internacional? Bueno, lo primero que es importante identificar es pues su horizonte de inversión, qué tanta liquidez la persona quiere, es decir, o sea, porque no es lo mismo que yo quiera liquidez en un año o que no tenga problema con la liquidez, es decir, con que tenga acceso a mi dinero en 5 o 10 años. Ahí cambia completamente la estrategia. Yo creo que eso es lo más importante, entender cuál es mi perfil de riesgo, cuál es mi horizonte de inversión y a partir de allí pues ya diseñar ese portafolio que efectivamente se adapte a mis necesidades. Normalmente lo primero que yo le pregunto a cualquier persona que llega a mis asesorías es, bueno, ¿cuánto tenías hace 3 años y cuánto tienes hoy? Entonces esa respuesta, digamos que en sí dice muchas cosas sobre mis patrones financieros. Si el número no creció o apenas se mantuvo, pues no, o sea, hay un problema de estructura, no de ingresos realmente. Entonces, el primer paso es hacer ese diagnóstico honesto antes de mover cualquier tipo, o sea, cualquier monto de dinero, que siempre es lo que yo hago, o sea, es sentarme con la persona, tener una charla en donde empecemos a revisar, pues, cómo está su flujo de caja, cómo está su realidad financiera. Entonces, sí, definitivamente eso es súper importante porque de ese diagnóstico es que efectivamente yo voy a poder tener una planeación financiera exitosa, no solo en el momento presente, sino también a futuro. Ok, excelente. Mirando entonces a unos 5 o 10 años, ¿cómo podríamos transformar la vida de un profesional que tiene una planeación patrimonial bien estructurada hoy frente a quien sigue solamente ahorrando en su cuenta local, por ejemplo? Ok, bueno, lo que pasa es que cuando yo empiezo a crear patrimonio, 5, 10 años, siempre es muy importante atar este tipo de ahorros o inversiones realmente a un objetivo, porque lo que no tiene objetivo realmente es más probable que yo no lo logre. Entonces, claro, si yo en 5 años, no sé, me quiero ir a Europa o tomarme un año sabático en Bali, qué sé yo, pues efectivamente empezamos a construirlo. No, yo quiero empezar a hacerlo para mi retiro porque me quiero jubilar joven. Efectivamente empezamos a crear ese plan. Muy diferente que la persona me diga, mira, quiero ahorrar mi cuota inicial para mi apartamento en 1 o 2 años. Ok, ya ahí empezamos a revisar opciones, pero efectivamente, realmente si yo quiero crear patrimonio, realmente es súper importante el largo plazo porque lo que nosotros no invertamos, pues siempre en definitiva se va a ir efectivamente al gasto. Entonces, por eso es tan importante siempre tener como ese horizonte a largo plazo, porque el largo plazo es lo que a mí me va a permitir generar un legado, realmente. Eso siempre es lo que yo siempre le digo a mis clientes, generar un legado. Entonces, yo sé que este podcast está efectivamente más que todo diseñado para estos jóvenes universitarios que hasta ahora están como empezando en este mundo. Y yo les digo algo y es, no esperen a que tengan el escenario perfecto o el ingreso perfecto. O sea, realmente es empezar a crear el hábito, porque no es lo mismo empezar a ahorrar o invertir a mis 20, a mis 25, que a mis 30, 35, 40, 45 años. O sea, eso hace toda la diferencia. Incluso me atrevería a decir, Jay, que el tiempo es una gran ventaja financiera y es una ventaja mucho más relevante incluso que el interés compuesto. Entonces es como, bueno, hacerlo y permitir que efectivamente el tiempo pues haga su trabajo. Excelente, o sea, ya que yo ya logro que, o sea, captar, recuperar unas ideas muy relevantes, y es que cuando yo me pienso en que mi patrimonio sea a largo plazo, mi planeación estratégica debe ir orientada hacia ese futuro, pero con un objetivo, con un propósito en sí. Esa libertad de pronto que puedo tener de elegir si me quiero jubilar o de elegir si ese monto lo quiero destinar a la educación de mis hijos o de elegir Exacto. que pueda tener paz mental, por ejemplo, entre crisis. Entonces es importante que ese pensarme en patrimonio futuro a largo plazo no sea solo por generar dinero de más, sino
porque tenga un objetivo el mismo aumento de mi patrimonio. Claro, porque Em, además ese objetivo, digamos, invertir solo para generar más dinero, yo siento que es un objetivo muy vacío. Y no es lo Total. mismo frente a yo hacerlo para garantizar que yo, no sé, me pueda jubilar a mis 40, a mis 45 años, o más bien, por ejemplo, tener diferentes fuentes de ingreso, que no solamente yo dependa de mi ingreso como empleado o pues con el ingreso que me da lo que yo haga de trabajo, ¿cierto? Sino que efectivamente yo pueda tener fuentes de ingreso que permitan pues que yo pueda tener mi estilo de vida y que efectivamente yo pues pueda estar tranquilo de que si el día que yo pierda mi trabajo, pues sé que mis otros dividendos o mis otras inversiones van a efectivamente sostener ese estilo de vida. Entonces, eso es súper importante, o sea, tener en cuenta el objetivo, porque si no hay un objetivo en concreto, pues realmente siempre lo he visto, cuando tenemos un objetivo claro, eso es una motivación inmensa para yo seguir haciéndolo y aguantar el proceso, aguantar esa disciplina que requiere en el tiempo, versus a que si yo no tengo un objetivo claro, pues lo más probable es que en unos años, en unos meses yo ya me aburra y pues ahí se pierda como todo el avance que había tenido. Sí, totalmente. Lo mencionas, hay que ser persistente y muy resiliente al momento de yo pensarme en mi futuro en términos patrimoniales. Eh, Kelly, si alguien quiere empezar hoy a aplicar estos criterios que su merced nos acabas de compartir, ¿cuál sería como ese primer paso práctico que debe dar? Bueno, es precisamente empezar a educarnos financieramente, porque la educación financiera nos permite cambiar nuestra conciencia y nuestra conciencia especialmente hacia los patrones que tenemos con el dinero. ¿Cómo es mi relación con el dinero? Porque no es lo mismo yo invertir o ahorrar desde el miedo o la carencia que hacerlo Sí, bajo otro concepto como el de la libertad. Es decir, no es lo mismo que yo ahorre e invierta pensando voy a ahorrar, voy a invertir, porque si no lo hago, después me quedo sin trabajo y qué voy a hacer, ¿cierto? O sea, eso es como hacerlo como desde el miedo a hacerlo, voy a invertir porque en tantos años voy a tener una cierta libertad financiera porque voy a gozar de libertad en una vejez próxima. Entonces, si te das cuenta, son dos posiciones completamente diferentes. Una desde el miedo y otra desde la libertad. Y eso hace totalmente la diferencia. Entonces, yo siento que es súper importante tener muy claros esos patrones financieros porque es como ir a la raíz. O sea, a mí de nada me sirve ahorrar, invertir y yo no he encontrado esos patrones financieros que a veces ni siquiera yo los veo porque son muy inconscientes, vienen de nuestra familia, de lo que escuchamos con el dinero cuando fuimos niños, de lo que nos dice hoy en día la sociedad, ¿cierto? Porque fíjate que la inversión, como hablábamos al comienzo, era algo para unos muy pocos, pero en realidad hoy en día es algo que hoy en día todos podemos hacer, pero la diferencia está en que pues yo quiero hacerlo, porque hoy en día no se trata de que si puedo, se trata es de si quiero, porque poder puedo. Ahora la pregunta es, ¿quieres o no quieres? Eso cambia totalmente todo. Entonces, es como entender precisamente cómo tengo esa relación con mi dinero, cuál fue la relación del dinero que tuvieron mis padres o los cuidadores que tuve, porque eso también dice mucho de qué patrones yo estoy teniendo con mi dinero, de si estoy ahorrando desde el miedo o por el contrario, si ni siquiera estoy ahorrando porque eso nunca se veía en mi familia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí. ese es el primer paso, sentarme, identificar esos patrones, que yo sé que no es lo más fácil, no es lo más cómodo, pero yo siento que ese es el primer paso, porque eso es lo que a mí me va a permitir tener una disciplina y una constancia en el tiempo y no flaquear ante cualquier imprevisto o suceso que pues pase externamente y que en efecto esté fuera de mi control. Totalmente. Aquí hay que recuperar unos conceptos muy claves y es el tema de que la riqueza no necesariamente es acumulación en el tiempo, es principalmente tomar la decisión, es el tema de
tomar criterio, decidir educarme, saber estratégicamente cómo invertir. Es el tema de que el conocimiento tenga valor igual, ¿sí? Em, Finalmente, Kelly, ¿cuál sería como ese mensaje de liderazgo financiero que quieres dejarle a nuestra red, a nuestros líderes que buscan esa estabilidad, que quieren ese crecimiento personal? Bueno, yo creería que la pregunta aquí que quiero dejar es, no es si yo puedo invertir, es cuánto me está costando cada mes que decido no No hacerlo, por hacerlo. X o Y motivo, ¿cierto? El tiempo no espera, la inflación menos, entonces la decisión consciente es nuestra y por eso es tan importante concientizarnos de esos patrones financieros porque cuando menos piense, el tiempo pasa y estado posponiendo y posponiendo la manera de hacerlo o de empezar a hacerlo. Y cuando me di cuenta, pues ya, por ejemplo, me pasa mucho cuando estoy en estas asesorías con estas personas que ya están unos años próximas a jubilarse, que están, no sé, 5, 3, 10 años antes del retiro y no tienen construido absolutamente nada porque vieron objetivo tan lejano que cuando menos se dieron cuenta ya pasó el tiempo y entre menos tiempo, menos opciones y menos posibilidades tengo de hacerlo. Y bueno, Jake, antes de terminar, yo quiero dejar algo concreto y es que, bueno, me parece que esta información sin acción, pues, como siempre le digo a mis clientes, no sirve de nada. Entonces, Sí. todo lo que hablamos hoy, no sé, los sesgos, estos patrones heredados, las decisiones que tomamos sin darnos cuenta porque a veces son completamente en piloto automático, yo lo convertí en un workbook de diagnóstico y es completamente gratuito. Entonces, este workbook no es teoría, son realmente preguntas que van a incomodar mucho, pero precisamente en esa incomodidad es exactamente el punto de partida. Se llama diagnóstico de creencias limitantes y bueno, lo quiero compartir. La única condición es esta. Si escuchan el podcast o si lo escucharon que ya lo están haciendo, cuando lo hagan, la idea es que me busquen en LinkedIn o en Instagram como Kelly Joana Rincón, asesora financiera, y me taguen en sus historias o en un post contando qué fue lo que más les dejó este episodio, qué fue lo que más les gustó o con qué conectaron. Y yo personalmente les envío el enlace por mensaje directo. Si quieren ir un paso más allá y hablar de la situación financiera en específica, también pueden escribirme en directo por WhatsApp. No sé si de pronto tú puedas compartir el link en el Claro episodio que sí. y pues ahí como poder dejar como ese puente en caso pues de que las personas quieran como tener una asesoría personalizada o por lo menos empezar con el workbook financiero de los patrones que tenemos con el dinero. Yo siento que el momento perfecto, como te decía, no existe, pero la decisión consciente sí. Y eso es súper importante y lo cambia todo. Que le agradezco mucho la invitación. Todo empieza, todo diagnóstico para la mejora empieza precisamente desde la incomodidad, desde buscar y rebuscar aquello que de una u otra forma no nos dio frutos y que desde allí podamos empezar a pensarnos en esas posibilidades, en el pasar de lo no tan positivo que estábamos haciendo a la acción positiva que nos permitirá crecer. De acuerdo. Muchísimas gracias por este espacio, Kelly. Gracias por aportarnos esa visión global desde tus conocimientos valiosos. Nos queda claro que el patrimonio no se cuida solo. El patrimonio se gestiona con estrategia y con criterio. Así A es. todos, gracias, Kelly. A todos ustedes, gracias por escucharnos. En nuestro próximo episodio estaremos tratando un tema también que es relevante, precisamente que trata de unir todo este tema de cambio y es la gestión del cambio en las organizaciones. Agradezco, Kelly, tu participación, agradezco a todos su No, espacio Jake, de a ti escucha. te agradezco por el espacio, te agradezco por, bueno, lo que te decía al comienzo, poder transmitir mi experiencia y mis conocimientos desde este lugar.
Y bueno, nada, ahí muchas gracias también a ti por las preguntas y bueno, por igual cómo poder transmitir esta información para toda la comunidad. Gracias, gracias. Muy bienvenida igualmente para este espacio. Agradecerles a todos. Esto fue Criterio en Perspectiva. Hasta una próxima. Chao, chao. Gracias.